Hola mi gente, Dios te bendiga enormemente. El día de hoy tenemos un tema súper interesante que viene de parte del corazón de Dios a tu vida, justamente para poder ayudarte el día de hoy con algo sencillo, con algo práctico, pero sobre todo con algo poderoso. Mi nombre es Josué Luciano y bienvenido y bienvenida seas a este tu canal. Quédate para aprender algo más. Mi gente, el día de hoy estamos por ver un tema súper interesante y súper importante que hemos dejado mucho de lado, pero que es importante en nuestra vida diaria. Es muy importante ponerlo en práctica porque sé exactamente que puede ser inclusive una solución para la vida de mucha gente que a lo mejor está pasando por situaciones difíciles y no sabe ni siquiera por qué. Hemos hecho una pausa muy breve a nuestro tema, a nuestra serie Apocalipsis y la Revelación, y en esta semana nos hemos dedicado a hablar acerca de las herramientas de un hijo de Dios, de las herramientas que debemos tener como hijos de Dios para nuestra vida diaria. Porque déjame decirte que la vida de un cristiano es una vida muy práctica, sí aprendemos muchas cosas, pero sobre todo es una vida muy práctica. Hay gente que tiene demasiada teoría, pero no tiene la práctica. Y hay gente que tiene demasiada práctica erróneamente y le falta la teoría. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en este canal? Que puedas equilibrar y balancear ambas cosas. Que tengas tanto la teoría como la práctica y lo puedas llevar a cabo. Así que el día de hoy quiero hablarte bajo el tema Dios te quiere bendecir. Lo escuchaste bien. Dios te quiere bendecir. Y antes de que comiences a hacer tus conclusiones y empezar a creer que este es un mensaje acerca de la prosperidad, para nada. Este mensaje sencillamente te plantea o quiere hablarte acerca de un principio básico espiritual y a la vez es un principio universal que no solamente es practicado por creyentes, inclusive por no creyentes es practicado este principio y han visto grandes resultados. Es increíble porque gran parte de la Biblia trae principios espirituales que aplica en todo el universo, pero el cristiano no se atreve a utilizarlos, no se atreve a hacer uso de ellos a pesar de que Dios los dejó específicamente para aquellos que creen en Él, específicamente para aquellos que predican conocer de Él. Y es increíble cómo mejor gente que no conoce acerca de Dios utiliza estos principios y se ven beneficiados. No te quiero llevar a otra cosa más que a la verdad y a la palabra. Y el día de hoy quiero que hablemos acerca de lo que nos dice Proverbios capítulo 18 versículo 21. Proverbios capítulo 18 versículo 21. Yo te lo voy a leer en la versión Biblia traducida al lenguaje actual, donde hemos tenido mucha luz con referencia a las clases que hemos tenido, y lo que nos dice es lo siguiente. Proverbios 18 versículo 21 nos dice: la lengua tiene poder para dar vida o para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Nuevamente, la lengua tiene el poder para dar vida o para quitarla. Quien no para de hablar no sufren las consecuencias. Así de simple. Déjame decirte que lo que nosotros tenemos justamente aquí tiene el suficiente poder para dar vida o para quitarla. Nosotros como hijos de Dios, como personas en las que el Señor ha trabajado arduamente desde que aceptamos a Cristo, creo que somos las más indicadas para soplar vida donde no hay vida. De hecho, este canal, si te has dado cuenta, se llama Soplando Vida, justamente basándonos en este texto porque sabemos que hoy en día el mundo necesita que gente, que escogidos de parte de Dios, vayan y soplen vida donde no hay vida, vayan y soplen vida donde hay muerte solamente. Y es difícil saber que creyentes, en lugar de que hablen vida, en lugar de que inspiren vida a otros, inspiran muerte, inspiran
inspiran cosas negativas en la vida de otros, en lugar de estar hablando la palabra de Dios, que es vida para todos nosotros. A través de su bendita palabra, a través de la Biblia, podemos encontrar un sinnúmero de promesas, un sinnúmero de textos donde nos habla acerca de vida, donde nosotros podemos declarar esas palabras. ¿Y qué es lo que vamos a obtener como resultado? Vida. Todo lo que la palabra nos dice, todo lo que la palabra nos inspira, todo lo que la palabra inclusive nos reprende, es con el fin de darnos vida. Y el creyente es la persona más autorizada para hablar vida donde no hay vida. La persona que conoce la palabra creo que es la persona más capaz para poder hablar vida donde no lo hay. Y ese es un principio básico que inclusive aplica en el universo completo, que inclusive muchas religiones, muchas creencias, inclusive muchas sectas practican. Y es el hecho de declarar cosas positivas. Ellos lo llaman como positivismo, pero nosotros lo vamos a hablar como declarar vida. Así de simple. Es increíble cómo la gente tiene enormes resultados en el momento que comienzan a declarar cosas positivas a su vida y cosas positivas a las cosas que tienen a su alrededor. Se ha demostrado aún científicamente y la gente lo puede comprobar inclusive en su casa. Cuando a una planta constantemente se le está hablando cosas positivas, inclusive una planta se le hablan cosas positivas y comienza a florecer. Mas sin embargo, si se le comienza a dar cosas negativas, se le comienzan a hablar cosas negativas, empieza esta a marchitarse. ¿Te imaginas el poder que tienen nuestras palabras para provocar esto? ¿Te imaginas el don que el Señor nos ha dado a cada ser humano y la responsabilidad de poder impartir vida a otros? Que a través de nuestras palabras nosotros podemos ayudar a otros, pero también podemos tirar o tumbar a otros. Todo lo que sale de nuestra boca con el fin de dañar a otros puede llegar a hacerlo y puede llegar a tumbarlos. Por ejemplo, un padre que constantemente le habla cosas negativas a sus hijos, tarde o temprano sus hijos van a comenzar a hacer esas cosas negativas y van a comenzar a convertirse en eso negativo. Si tú hablas a tu vida constantemente cosas negativas, constantemente estás declarando cosas negativas, todas esas cosas negativas van a comenzar a llegarte a tu vida. Hay gente en la iglesia que constantemente están declarando enfermedad, que constantemente están declarando palabras negativas a su vida y se preguntan constantemente por qué están en la situación en la que están. Tal vez hay que hacer un análisis a todo lo que hablan. Tal vez y te des cuenta que gran parte de lo que hablas en tu día a día son cosas que son negativas, son cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Es muy interesante y es muy importante que todo lo que tú hables sea acorde a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, y te apropies de esas promesas y te apropies de todo lo que la palabra dice acerca de ti. Sé que muchos han de estar conflictuados inclusive con la parte de que, bueno, ok, yo en medio, por poner un ejemplo, en medio de una enfermedad, ¿puedo declarar sanidad? Desde luego puedes hacerlo. Porque al final de cuentas, independientemente cuál sea la voluntad de Dios en tu vida, que es perfecta, que es santa y que se va a cumplir, independientemente a eso, muchas veces desconocemos qué es lo que Dios quiera para nosotros. Pero no por eso nos vamos a cerrar a una negativa de parte de Dios. Porque en muchas ocasiones Dios solamente para nosotros es un proceso. Dios permite en nuestra vida un proceso. Mas no nos vamos a quedar en el proceso. La palabra creo que indicada para todo esto es declarar vida, es declarar que vas a salir adelante, es declarar la palabra de Dios en medio de la situación y aferrarte a esa palabra. Independientemente que sepas o no sepas la voluntad de Dios, porque al final de cuentas muchas veces la llegamos a saber y en otras ocasiones no llegamos a saber cuál es esa voluntad. Independientemente a ello, tú puedes declarar la palabra de Dios y puedes declarar vida, puedes declarar sanidad, puedes declarar bendición, puedes hacerlo. Y puedes esperar lo mejor de Dios, porque al final de cuentas tenemos un Dios lleno de bondad, de misericordia y de amor. No nos podemos cerrar a una negativa o pretender que Dios ya nos dio un no por adelantado.
porque al final de cuentas, conforme va pasando nuestro proceso, nos vamos dando cuenta qué es lo que Dios quiere para nosotros, y Dios va modificando poco a poco nuestra oración, va modificando poco a poco nuestra fe, va modificando poco a poco nuestra esperanza con referencia a determinada situación. Pero ¿qué es lo que corresponde a nosotros? No cerrarnos a una negativa. No cerrarnos y decir es que Dios ya dijo que no, cuando ni siquiera sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Podemos esperar lo mejor de Dios siempre, porque Él es bondadoso, porque Él es amoroso y porque Él incluso nos motiva a que declaremos vida donde no lo hay. Declaremos vida sobre las personas, declaremos vida sobre las situaciones. Si enfocáramos ese mismo fervor que tenemos por declarar cosas negativas, lo enfocáramos por declarar cosas positivas, tal vez la situación sería otra. Malgastamos demasiado tiempo en pensar en lo negativo, y esa va a ser una clase o va a ser un video para la siguiente vez con referencia a nuestros pensamientos, pero desperdiciamos mucho tiempo en pensar cosas negativas, cosas bárbaras, y declarar cosas bárbaras, y se nos hace tan normal que ¿por qué no comenzar a declarar cosas buenas? ¿Por qué no pensar que Dios quiere lo mejor para nosotros? ¿Por qué no pensar que Dios me quiere bendecir? ¿Por qué no pensar que Dios me quiere sanar? ¿Por qué no pensar y apropiarme de esa fe, aunque no lo vea? Recuerda que la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Recuerda, como lo hablaba en el capítulo anterior, estamos en dos mundos, en un mundo espiritual y un mundo material. La fe llama a las cosas espirituales que no son para que sean. Las cosas que no son como si fuesen. Independiente a la voluntad de Dios. Porque al final de cuentas Dios tiene un plan, un propósito que va a cumplir en tu vida, y a la larga Él te va a ir demostrando qué es lo que Él quiere realmente para tu vida. Pero en el momento, puedes ir declarando las promesas de Dios, puedes ir declarando vida y puedes ver enormes resultados. Es difícil ver cómo la gente que no tiene a Dios, como la gente que no practica realmente la verdad de la Biblia, usa de este principio y se ven beneficiados. Cuando realmente este principio, cuando realmente esta regla espiritual, esta regla universal que opera en el mundo entero, fue específicamente para sus hijos, para los hijos de Dios. Entonces, si la gente de allá afuera se ve beneficiada por algo que fue creado para nosotros, ¿qué estamos esperando para comenzar a declarar vida? Ante la situación que estemos pasando, es importante que tomemos valor y declaremos vida donde no lo hay. Pidamos a Dios sabiduría y dirección en todo momento y esperemos lo mejor de Dios. Pero lo importante es que en ese momento, cuando te enfrentes ante una situación difícil, ante una enfermedad, ante escasez, ante lo que sea, puedas declarar vida donde no hay vida.